Vale, perfecto, tenéis audio en casa. Bueno, con vosotros creo que lo último que vimos fue la definición de derivada, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, intentamos el otro día, más o menos con todas las vicisitudes, pero al final, pues eso. Entonces, quedaos con la idea. He dado aquí en clase y luego os daré mañana a los que estáis en casa una tablita con las derivadas. No todas las que hay ahí las vamos a ver, pero bueno, para que lo tengáis así bastante completa y os pueda servir para el año que viene o en otro momento, ¿vale? A ver, un momento que coja él. ¿Dónde tengo yo el boli? Aquí. Vale, entonces, recordad que la derivada al final es una tasa, o sea, estudia el cambio, o sea, como resumen de lo que hemos visto, la derivada estudia el cambio de la función, cómo cambia, o si lo hay o no, es decir, cuando una derivada sea cero es que no hay cambio, ¿vale? Y luego, que era un límite, es decir, era una tasa de variación media llevada al límite, o sea, la definición que vimos era esto de aquí. ¿Vale? Esa era lo que vimos el último día, ¿no? Hasta donde llegamos. Espera, voy a verlo por aquí. Lo pongo de por aquí para que lo tengáis, ¿vale? Lo que vimos el otro día, de hecho hicimos alguna aquí, era que al final era esto de aquí, ¿vale? Eso era lo importante. Esto ya digo que yo no lo voy a pedir. En la EBAU, ya os digo que me parece que en los últimos, estamos ya 20 años, bueno, 19 años, no, sí, 21 años, porque desde 2000 yo tengo registro de los exámenes resueltos y en los últimos 21 años ha caído, me parece que en un par de problemas, el tener que utilizar esto para hacer la derivada, ¿vale? Porque la función no existía en ese punto. Si yo quiero calcular la derivada de una asíntota, no puedo, entonces tengo que hacerlo con esto. Con lo cual, lo normal no es eso, ¿vale? O hicimos aquí algunos ejercicios de cómo hacer el límite, o sea, cómo se calcula con el límite la derivada, ¿vale? Sobre todo quedaos con la de x, ¿vale? Que es el 1, y esa la voy a dar por demostrada aquí, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy es la tabla de derivadas, es decir, alguien se preocupó en su momento de realizar este límite para determinadas funciones, vamos a ver algunas, las que van a pedir este año y el que viene, y dar una tabla donde veremos que mirando esa tabla ya puedo derivar sin tener que hacer el límite. O sea, es saberse las fórmulas que os he dado ahí, ¿vale? Esas fórmulas, repito, no son magia. Esas fórmulas salen de aplicar los límites a esas funciones, ¿vale? ¿De acuerdo? Esa es la historia. Veréis que la tabla tiene, bueno, es que no sé si la tengo aquí. No, a ver, un momentito. Vale, la vamos a ir viendo en clase, ¿de acuerdo? Todos los términos, pero solamente la quiero, y os daré mañana los que estéis en casa, ya os digo, que la tengáis presente para cuando hagamos aquí ejercicios, que no tengáis que andar pasando de páginas, sino que tengáis todo en una. Pero vamos a ir viéndola detenidamente cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, vamos a ver la tabla de derivadas. Y cuando veamos la tabla de derivadas entera, ya empezaremos a derivar a mansalva todo. Estaremos, o sea, sí que me interesa, esto es una cosa muy importante de cada año que viene. Siempre lo digo con muchas cosas, pero en la parte de análisis esto es fundamental. ¿Por qué? Porque luego el año que viene veréis una cosa que son las integrales, que si no sabes derivar no vas a saber integrar. Porque se basa en la derivada. Algunos dicen que es la inversa. Bueno, yo no diría tanto, pero sí que se basa en la derivada. Entonces, sin saber derivar es imposible integrar. Por tanto, lo que quiero decir es que, aunque vamos a ir más o menos rápido, entre comillas, viendo la tabla, luego ya no detendremos, haremos ejercicios, tal. O sea, que la vamos a trabajar bastante. De hecho, yo prefiero acabar el curso viendo bien derivadas y todas sus aplicaciones que meterme en más temario, ¿de acuerdo? Si me costase el temario ver bien derivadas, no hay problema, porque el año que viene va a hacer mucha falta, ¿vale? Es fundamental. Esto junto con los límites, ¿vale? Bueno, entonces la tabla de derivadas lo que me va a decir es cómo derivar sin utilizar la fórmula, ¿vale? Entonces va a coger, por ejemplo, me va a decir, imagínate que tienes un número real. Por ejemplo, voy a poner ejemplo de cada uno, el 5. Si yo tengo que derivar un número, lo que va a pasar siempre es que la derivada de ese número va a ser 0, porque el número no cambia, o porque si hacemos el límite con ese número no va a salir 0. Por tanto, la derivada de 5 es 0. Y la derivada de 1548, pues también va a ser 0. Y la derivada de pi, pues también va a ser 0. La derivada de cualquier número real es 0, porque no hay cambio. ¿De acuerdo?
Aquí lo ponen con K, ponen f de x igual a K, pues f' de x, 0. ¿Vale? ¿Vale hasta ahí? ¿De acuerdo? Bien. La segunda, que está demostrada y que nos va a servir para seguir haciendo derivadas, es la derivada de x. Esta hemos visto con la... Lo diré. Con el límite, lo vimos el otro día, que su derivada, si le aplicamos el límite, es 1. ¿Vale? Ya veremos ahora cómo se puede hacer también. ¿De acuerdo? Ahora está ahí. Y una muy importante que viene ahora, que trabajaremos mucho con ella, es la derivada de una función elevada a un número. O sea, a partir de ahora, los que estéis en clase, mirad la columna de la derecha, la que pone funciones compuestas. La de la izquierda no hagáis caso, porque son casos particulares de la derecha. ¿Vale? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Está? ¿Ninguna duda? Vale. Entonces, cuando tengo una función elevada a un número, por ejemplo, f de x, x elevado a 3, esto es una función elevada a un número. La x podría ser x, seno, lo que sea, ya lo veremos más adelante. Lo que me dice la tabla para derivar es, os pongo la fórmula primero y ahora la vemos. Lo que me está diciendo es, baja el número delante, escribe la misma función elevada al número menos 1 y multiplícalo por la derivada de eso. Lo vamos a ver, esto, más que las fórmulas, hay que ver cómo se aplican, ¿eh? No os volváis locos con eso, ni locos con eso. Entonces, si a mí me da, una vez visto esto, me dan esta derivada de aquí. Un momentito, voy a quitar esto. Vale, lo primero que haremos siempre para derivar, lo primero es mirar en la tabla en cuál estoy. Aquí, lógicamente, estoy en esto porque es un ejemplo de aquí. Vale. Y automáticamente seleccionar quién es a lo que vamos a llamar u. ¿Quién es la función? En nuestro caso, por comparación, la función es la x. ¿De acuerdo? Porque es lo que está debajo del número, ¿lo veis? ¿Vale? Es decir, mi u sería x. ¿De acuerdo? Y la voy a derivar siempre la u. Y la derivada de x hemos demostrado, y lo hemos dicho en el apartado anterior, es 1. ¿Estamos de acuerdo? Siempre, además, la derivada de x siempre es 1. Bien, lo siguiente es elegir en este caso la n, que sería el 3. Esto es la n. ¿Vale? Y ya tengo todos los ingredientes para aplicar la fórmula. Es decir, quiero derivar esto. Vale. Pues si yo derivo eso, lo que me queda es el 3 pasa adelante. Vale. Perfecto. Elevado le voy a escribir a 3 menos 1, porque es n menos 1. ¿Por quién? Por la derivada de u, que en este caso es 1. Es decir, si yo arreglo esto, me queda así. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? Por ejemplo, m de x. X elevado a 100. Para que veáis un número grande. Nunca vais a tener x elevado a 100 en los problemas. Pero bueno, para que lo veáis. Al final, ¿qué es lo que hago? Fijaos que la derivada de x siempre va a ser 1. Por eso no se pone. Entonces pasas el número delante. Escribes la x. Y al 100 le quitas 1. Ya está derivado. ¿Me explico? Dime. En casos sencillos como este, ¿haría falta determinar a qué equivale u? No. Esto que yo, en ningún caso, de hecho. Esto que yo pongo es para explicarlo. Y si te viene bien. Si no, si tú directamente aquí haces esto de aquí, perfecto. Sin ningún problema. Sí, sin ningún inconveniente. ¿Vale? Por ejemplo, a ver. Imaginaos que tuviese ahora 5x al cubo. ¿Cómo sería aquí la derivada? El 3 pasa adelante, ¿vale? Y pasa multiplicando al 5. O sea, lo voy a poner así. Y a este le quito 1. Es decir, 15x cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, un monomio siempre se va a derivar así. ¿Vale? ¿Algún lado con esto? Es simplemente eso. Veremos, ahora no podemos todavía, pero esta u puede ser cualquier cosa. Puede ser un seno, tal.
que ya lo veremos cuando veamos la tabla entera y empezaremos a trabajar con cada uno de ellos más a fondo. Pero de momento me interesa que veáis lo del polinomio, porque además me sirve para hacer el resto de derivadas. ¿Vale? ¿Está claro hasta aquí? ¿Sí? Bien. Ya volveremos a esta, insisto, que es muy importante. ¿Cuáles son las siguientes? Bueno, la siguiente es la derivada de un logaritmo. Voy a seguir más o menos la tabla, pero a veces me desviaré un poco, ¿eh? Yo tengo un logaritmo de una función. Por ejemplo, f' de x puede ser logaritmo en base 3 de x a la 6. ¿Vale? Por ejemplo. Eso es lo que me quiere decir lo de arriba. Pues su derivada va a ser u' partido por u por el neperiano de a. El logaritmo neperiano es un logaritmo en base e. O sea, esta es la base del logaritmo. Cuando es una e, la e del número e, el número irracional e, se pone logaritmo neperiano. ¿Por qué? Porque es muy famoso, tiene nombre propio. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, fijaos, ¿qué es lo primero que hago? Identifico la u. Siempre es el mismo proceso. Identifico la u y la derivo. ¿Cuánto es la derivada de u aquí? ¿Cuánto es? ¿Cómo derivo esto? Perfectísimo. Y la base sería 3. Vale, pues aplico la formulita. Perdón, esto no es f', esto es f. F es esto, ¿vale? Pues la derivada que se escribe como f' es u', lo tengo aquí, dividido por la u, la tengo aquí, y por el neperiano de 3, que es la base. Neperiano de 3 es un número. ¿Vale? Y lo chungo de las derivadas es luego dejarlo todo limpito. Entonces, ¿aquí puedo quitar algo? Pues fijaos, arriba tengo un bloque y abajo tengo un solo bloque. No hay máses ni menos por medio. ¿Qué tienen en común? Las x, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, podría quitar 5x de aquí con 5x de aquí y me quedaría así. Y esto hay que hacerlo. Eso es lo que me quedaría. ¿Vale? Si alguien no lo ve, recordad que eso es como tener esto así. Fuera, 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 fuera. ¿Vale? Entonces me queda arriba un 6 y abajo una x por neperiano de 3. Más abreviadamente se quita así. ¿De acuerdo? Y ahí se dejaría. No hay que hacer nada más. Ni el neperiano de 3, dime, Oscar, ni nada que se le parezca. ¿El i? ¿El qué? Ah, no es in, es... Esto es logaritmo neperiano. ¿Qué es un logaritmo neperiano? Pues recordad que los logaritmos tienen una base. ¿De acuerdo? Base 2, base 3. Si no había nada, era base 10. Cuando la base es el número e, que aparece mucho en la naturaleza, muchísimo, estos logaritmos se describen así, es LN, logaritmo neperiano. Entonces, es un logaritmo cuya base es el número e. Ahora lo vamos a ver. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, es un caso particular de esto. Aquí viene aparte en vuestra tabla, pero es un caso particular. Imaginaos que yo tengo esto. Logaritmo neperiano de x elevado a 5, ¿vale? Y me piden que lo derive. Pues para mí la u es x elevado a 5 y el u', 5x a la cuarta. Y aquí fijaos, la base es el número e, por ser ln. Logaritmo neperiano, la base es el número e. El número, recordad que es el número irracional. ¿Vale? Como pi, como phi y todo ese tipo de números. Si yo aplico la derivada, daos cuenta lo que sucede. Sería derivada arriba, la función abajo. Y aquí viene la clave, el neperiano de e. ¿Vale? El logaritmo neperiano de e es 1, porque un logaritmo en su misma base siempre es 1. Por eso el logaritmo en base 2 de 2 es 1, el logaritmo en base 10 de 10 es 1, todo eso es 1. Entonces, logaritmo neperiano de e es 1, es decir, esto me va a quedar así. Ahí, ¿vale? ¿Me explico o no? ¿Lo vais siguiendo? De ahí que en la hoja que tenéis os pongo una fórmula más, que es
Si tienes el neperiano de U, su derivada es U' partido por U. Y no pongas neperiano de E porque es 1. Es como pone que la solución de un problema es 4 partido por 1. No tiene sentido. Entonces, cuando sea ln, esta parte no va a estar porque es 1. Solo tenéis que poner U' entre U. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Vale? Por eso ahí aparece como dos fórmulas, pero en realidad es una. ¿Vale? Y de hecho vais a utilizar muchísimo más esta. Mucho más. La del neperiano. Os la van a poner mucho más que la del logaritmo de cualquier otra cosa. ¿Vale? Entonces aquí simplemente obviar. Si ponéis neperiano de, hombre, pues no está mal, pero es lo que os digo. Es como que dice, la solución de x es 4 partido por 1. Pues es que esto es lo mismo. Entonces no queda muy bien. Aunque no te lo pueden tachar porque no está mal. No es un error. ¿Vale? Entonces, sería eso ahí. ¿Vale? ¿Entendido hasta aquí? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Venga. Una vez con visto el logaritmo, vamos a las exponenciales. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues que tenga a elevado a u. Es decir, f de x, 2 elevado a x a la 4, por ejemplo. Un número elevado a una función. Otra que me puedo encontrar. ¿Cuál es su derivada? Repito, todo esto sale de aplicar el límite. Pues sería u' por a elevado a u y por el neperiano de a. ¿Vale? Eso sería. Es decir, que si yo te pongo esto en el examen y quiero que me lo derives, tú vas a detectar que la u, ¿quién es? ¿Quién sería aquí la u? X elevado a 4, la derivamos. Y la a sería un 2, en este caso. Aquí también, David, lo que te digo, lo puedes poner o no, porque no. Te lo pongo para que se vaya viendo claramente lo que les componemos. ¿Cuál sería su derivada entonces? Pues ya aplico esta formulita. Primero la derivada. Vale. Luego lo que me están dando. Y luego el neperiano de 2. Y ya estaría derivado. Y ahí nos opera. Por favor, que nadie en estos casos es muy tentador, que nadie me multiplique el 4 por el 2. El 2 está elevado a x a la cuarta, no se puede tocar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, cuidado, que nadie me opere. Repito, que nadie me haga aquí 4 por 2, 8. ¿Vale? ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué pasa? Igual que antes. ¿Qué sucede si yo lo que tengo, por ejemplo, es e elevado a 5x? ¿Vale? Bueno, vamos a poner 5x a la 2. Pues fijaos, en este caso la derivada, bueno, en este caso vuelvo otra vez a lo mismo. La u es 5x cuadrado y u' entonces es 10x. Si alguien no ve esto, que me lo diga. Y la a es una e, es en base e, 2,70 y no sé qué, no sé cuántos. Vale, si yo lo derivo según esta fórmula, va a ser 10x por e elevado a 5x al cuadrado por neperiano de e. ¿Pero cuánto es el logaritmo neperiano de e? 1. Por tanto, esto sería 10x por elevado a 5x a la 2. Es decir, en vuestra tabla aparece otra fórmula que dice, si tienes e como base, no hace falta que pongas el logaritmo. Con que pongas u' por elevado a u, se acabó. Son la misma. Es un caso particular. No es esta sola la tabla donde las separan en muchos, pero yo lo veo como un caso particular de este de aquí arriba. Por eso además veo antes este. Para explicar que esto es así porque el neperiano de e es 1 y no se pone. ¿De acuerdo? De hecho, es tan triste la vida de e o tan alegre, no sé, depende de lo que le guste. ¿Que cuánto sería esta derivada? Sería, fijaos, ¿quién es aquí la u? X, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de x? 1 por e elevado a x. Es decir, la derivada de elevado a x es e elevado a x. ¿Vale? Es la misma. Y el año que viene veréis, cuando se expliquen integrales, que la integral también. Es una función que crece o cambia según su propia función. Es así. Ella misma tiene la información de si crece, decrece, si está parada. Es así. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Está ahí? ¿Sí? Vale.
Hay una parte que es, tenéis lo pongo también para cuando os dé mañana la tabla a los que estáis en casa. Esta la vamos a dejar para más adelante, ¿vale? No la vamos a ver de momento. Esta la dejamos ahí en stand-by, de momento no la vemos. Y vamos a ir ya con las trigonométricas, ¿vale? Que son seno, coseno, tangente y las otras las veremos más adelante. Yo quiero derivar el seno, bueno, no recordad que no hemos visto, es una función, también como el x cuadrado, que tiene esta forma. Lo digo para que no os extrañe. El seno la veremos en su momento al representar las funciones, pero el seno tiene esta forma. Es una función periódica, bueno, más o menos, que lo que hace es oscilar, ¿vale? Pero es una función, como otra cualquiera. Como lo puede ser logaritmo, como lo puede ser la exponencial. Y entonces, su derivada, ¿vale? Es u' coseno de u. ¿Vale? Es decir, f de x igual al seno de 2x a la cuarta. ¿Vale? Pues como siempre elijo la u, lo derivo. Y eso es 8x al cubo. Y ya lo tengo casi hecho. Porque fijaos, aquí lo que me está diciendo es f' es u', ¿vale? Por coseno de u. Tened cuidado aquí, que es el coseno de u, no el coseno de u'. No vayáis a equivocar y ponerme coseno de 8x al cubo. Es el coseno de u, ¿vale? Cuidado con dónde va la u y dónde va la u'. ¿Vale? Voy a llevar esto a la otra hoja porque vais a ver que el coseno es muy parecido. Lo pongo aquí ahora. Vale. Fijaos, el coseno va a seguir un poco lo mismo. Es decir, sería, siguiendo esta norma, sería u' seno de u, pero llevo menos delante. ¿Por qué? Porque si aplicamos el límite cuando h tiende a 0, me va a salir eso. ¿Vale? Entonces, es muy parecida, pero con un menos delante. Es decir, si yo pongo coseno de 2x a la 4, la u es 2x a la 4, la u', 8x al cubo. Y entonces su derivada es menos 8x al cubo seno de 2x a la cuarta. ¿Vale? Veis que es saberse la fórmula y aplicarla. Luego ya iremos un poco complicando el asunto, pero es así. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Vamos con la última. Dejaremos, ya digo, faltan arcoseno, arcocoseno y arcotangente, las veremos, pero un poco más adelante. Cuando sepamos derivar un poquito más y ya hayamos cogido su altura, vemos esas tres de ahí. La última de esta tanda, falta seno, su amiguito coseno, y su primo lejano, pues tangente. La tangente de u, ¿vale? Será. Hay dos fórmulas. ¿Y cuál elegís? La que os dé la gana. Puede ser u' partido por coseno cuadrado de u, o, ahora las desarrollo, 1 más tangente, espera que parece que pongo logaritmo. 1 más tangente cuadrado de u por u'. Y aquí aprovecho para desarrollar una cosa. Con las funciones trigonométricas, lo adelanto, tenéis que ver que el coseno de u al cuadrado es lo mismo que el coseno cuadrado de u. Son dos formas de escribir lo mismo, pero que no tiene nada que ver con el coseno de u al cuadrado. Y lo mismo con el seno. ¿Qué quiero decir aquí? Que si cogéis la calculadora y hacéis el coseno de 45 al cuadrado, ¿vale? Va a ser lo mismo que si hacéis coseno cuadrado de 45 a aquellos que los tengan. Pero no es lo mismo que el coseno, por supuesto, elevando el 45 al cuadrado, que no sé cuánto saldrá. ¿Me explico? O sea, si yo te digo en la calculadora, que no tendréis la tecla, dime cuánto es el seno cuadrado de 60. Esa tecla, algunas las tienen, otras no. Pero tienes que saber que esto es lo mismo que esto.
seno de 60 al cuadrado. Entonces puedes hacer el seno de 60, que eso lo vas a tener, y luego elevarlo al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, esta fórmula de aquí, alguien, si quiere, la puede escribir así. Porque le apetezca y le venga bien. Porque es lo mismo. Es una forma de escribirlo diferente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, tened en cuenta eso. En derivadas, pues es importante. Y en integrales más. Pero este año integrales no. ¿Vale? O sea, tenéis ahí... Entonces, un ejemplo, por ejemplo, con la tangente. Pues, yo qué sé. Tangente de x a la 4. Bueno, pues, nuevamente, u es x a la 4, lo derivo y me queda 4x al cubo. ¿Vale? Pues aplico cualquiera de las dos. Esto lo puedo escribir como 4x al cubo partido por coseno cuadrado de x a la cuarta, si me apetece, o lo mismo y está igual de bien, así. ¿Vale? Yo recomiendo la primera, parece que es algo más sencilla, pero si no, estaría igual de bien así. Esto es tangente, que pongo aquí las t. Espera. Me parece que pongo logaritmos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es más, si alguien fuese un poquito tiquismiquis, pues me podría poner esto así si le apetece. Es decir, me pone tangente cuadrado como tangente x, todo al cuadrado. Es lo mismo. Está igual de bien. ¿Vale? Vamos a hacer ejercicios ahora. ¿Está más o menos? ¿Sí? Ya digo, vamos a dejar arcoseno, arcocoseno y arcotangente para más tarde. Y los SH, CH que tenéis, es seno hiperbólico, coseno hiperbólico, todo eso a partir de ahí ya no lo vamos a ver. O sea, la última que vemos es el arcotangente de U. De ahí para abajo, nada, eso lo dejo para que tengáis una completita, pero no vais a ver y el año que viene tampoco. ¿Vale? O sea, no son... Entonces, antes de ponernos a derivar, simplemente que sepáis que es lo que vamos a ver, las operaciones con la derivada. Simplemente hoy vamos a ver suma, porque quiero que lo practiquéis, y resta. Es decir, si a mí me dicen, derívame esto, a mí me dicen, derívame eso de ahí, ¿qué hago? Es la derivada de una suma con restas. Pues afortunadamente, lo que a todos nos pide el cuerpo, derivarlos por partes. Es decir, derivar esto, derivar esto, derivar esto y derivar esto. ¿Vale? O sea, es decir, la derivada de este polinomio sería derivada del primero, que es este, derivada del segundo, que es este, y fijaos, ¿cuánto sería la derivada de 4x? 4, mirad lo que pasa cuando es una x. Si yo quiero derivar esto sería, vale, 4 por 1, 1 menos 1, 4 y 1 menos 1, 0. ¿Cuánto es cualquier cosa elevado a 0? 1. Es decir, cuando sea de una x, le quito la x. Y ya está. La derivada de 4x es 4. Y el 5, 0, porque es un número. Entonces, ya simplemente con saber derivar un monomio y la regla esta de la suma y la resta, ya sabéis derivar polinomios. Que salen muchísimo, mucho. Os vais a hartar de hacerlo. ¿Vale? Muchísimo. Derivar polinomios, mucho. ¿Vale? Entonces, recordad que en un polinomio es básico el número que va solo, 0, el que va con x, ese número, y el que va aquí es paso el número delante, le quito 1, paso el número delante, le quito 1, y así. ¿De acuerdo? ¿Está más o menos claro? ¿Sí? Vamos a hacer vamos a practicar un poco las que hemos visto. Hay una cosa que se llama la regla de la cadena, que yo la voy a dar así. Vamos a utilizarla, aunque no somos conscientes, que es la siguiente. Vamos a ver. Por ejemplo, a ver cómo deriváis vosotros. Vamos a hacer ejemplos de todas las derivadas que hemos visto, más o menos. Por ejemplo, r de x igual a neperiano de 5x al cuadrado más 3x más 8. A ver cómo me deriváis vosotros eso. A ver cómo lo hacéis. Si alguien se pierde, que me lo diga, por favor.
Elegir como siempre primero la U, ¿eh? Eso es lo primero siempre. Aquí la U sería esto, ¿no? ¿Puede hasta ahí? ¿Todo? La U, lo que va aquí. ¿Por qué? Bueno, primero, perdonad, estaría viendo en la tabla que sospecho que es esto de aquí, no sospecho, sino es neperiano de algo, ¿vale? Que sabemos por la tabla que su derivada es U' partido por U. Vale. Pues esto sería la U. ¿Por qué? Por comparación. Neperiano de U, pues neperiano de lo que sea, esto lo que sea es U. Si lo derivo, me queda esto. ¿Vale? Por tanto, ¿cuánto sería aquí la derivada de eso de ahí? Pues U' entre U. Y no puedo quitar nada, ninguna X. ¿Por qué? Porque arriba tengo 2 bloques, abajo tengo 3 bloques y no todos tienen X. Con lo cual, esa es la derivada de la función de arriba. ¿Vale? Esta es la derivada que contiene la información de cómo cambia esta función en cada punto. Si yo quisiera saber cómo cambia esto, por ejemplo, yo digo, oye, esta función en el, yo qué sé, en el 3 es creciente o decreciente. Pues si yo le doy el 3 aquí, no sé si sube o baja, porque eso me va a decir cómo es la función. Pero si se lo doy aquí, me va a decir si es positivo o negativo. Y veremos más adelante. Esto lo estoy adelantando, pero adelantando, ya lo veremos con calma. Veremos que cuando la derivada es positiva, la función crece. Y cuando la derivada es negativa, la función decrece, sí. La U lo que hacemos es, fíjate, es la derivada de un polinomio, ¿vale? Entonces, ¿cómo derivo esto? Pues para derivar un polinomio es este número pasa adelante, multiplicando, y a este le quito 1. Entonces serían 2 por 5, 10, me quedarían 10x. Porque 2 menos 1 es 2. Este, cuando hay un 1, 1 menos 1 va a ser 0, por tanto la x se me va a ir. Y la derivada de un número como el 8 es 0. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿De acuerdo? Entonces lo que os decía, aquí tengo toda la información de cambio sobre esta función de ahí. Toda. Todos los cambios que quieras saber, si sube, si baja, si tiene máximo, si tiene mínimo. Por ejemplo, si yo esto lo igualo a 0, me va a dar las X donde no hay cambio. Es decir, me va a dar esta X de aquí o esta X de aquí, donde está en lo más bajo o en lo más alto. Simplemente igualando a 0. Aquí va a ser, ya lo veremos en su momento, menos 3 decimos, pues ya lo tendríamos. Para eso es para lo que vamos a utilizarlo. ¿Estamos de acuerdo? O si, por ejemplo, yo aquí pongo, yo qué sé, voy a poner el 0. Si pongo el 0, me quedan 3 octavos. Y 3 octavos es positivo. Quiere decir que cuando la función pasa por el 0 va subiendo. Está creciendo. ¿De acuerdo? Sin embargo, a lo mejor si le doy, pues no sé, posiblemente el menos 1, arriba me queda negativo y abajo me va a quedar 8, me va a quedar positivo, por tanto negativo. Es decir, en el menos 1 la función está bajando, por ejemplo. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Lo veis? ¿Sí? Esa sería la historia. Eso lo veremos con más calma más adelante, cuando sepamos derivar bien. Pero que sepáis que aquí está contenida toda la información y que, al igual que a este, para cada valor de x calculo la y del punto, aquí para cada valor de x no calculo la y de esa función, calculo su cambio. ¿Cuánto cambia? Si sube, si baja y cuánto es ese cambio. ¿Vale? ¿De acuerdo? No es un punto como tal, x sí. Es x cambio. X cambio. ¿Vale? ¿De acuerdo? Porque de hecho, en la función de arriba, yo lo que represento es esto. Y o f de x frente a x. En esta de aquí, lo que yo estaría representando es y', la derivada, frente a x. Es decir, lo que cambia. ¿Vale? Serán valores de cambio, no valores de relación. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, es decir, en este caso, si fuese dinero, sería con los años, ¿cuánto dinero gano? Y miraría aquí y diría, al cabo de los 5 años, pues yo qué sé, no sé, si mi función hace así, pues he ganado 3.000 euros, por ejemplo. ¿Vale? Pero aquí no. Aquí si yo cojo el 5, imaginaos, si me diese 2.000, no quiere decir que en el quinto año he ganado 2.000. Quiere decir que en el quinto año esto es positivo, por tanto la función está subiendo, ha crecido. Y está creciendo con un valor de 2.000. Pero no es la pareja x-y. O sea, aquí estamos haciendo x-y. Y aquí lo que estoy haciendo es x y'. Y' es el cambio.
cómo ha cambiado en este año las cosas, si pierdes o ganas pasta. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Sí o no? Es algo un poco complejo, pero bueno, lo iremos desarrollando en su momento, no os preocupéis. Vale, más, por ejemplo, para que hagáis, P de X igual a el seno de 3x a la 2 más 4x más 8. Fijaos que con el seno, coseno y tangente siempre pongo el paréntesis para que entendamos que está cogiendo todo. ¿Vale? Porque ahora vamos a hacer uno sin paréntesis. Y veréis cómo es muy diferente. Esto, os digo, además, os aviso a todos. Al que no le salga ahora, que no se preocupe y que no se frustre porque la derivada aprenderlo es un cuello de botella. Es decir, no es algo que se aprenda paulatinamente. De repente no lo ves, o lo ves y ya está, pero si no lo ves, no lo ves, no lo ves, sigues sin verlo, no avanzas, pero si persistes llega un momento, no mucho tardar, en el que ¡pum!, de repente te salen todas, de un día para otro. O sea, no es una cuestión de, vale, voy a ir aprendiendo poquito a poco más. No te frustres, no me sale, joder, y la siguiente tampoco, y la siguiente tampoco, y la siguiente. Y de repente va a llegar una y dice, ah, pues ya está, me sale, y ya te van a salir todas. Pero es un aprendizaje un poco así por eso, porque no es evolutivo, es de salto. O hay gente que desde el principio lo coge, ya está, lo coge y se acabó, y le sale. No sabe cómo, pero le sale. Bueno, sí lo sabe, porque sabe la tabla. Esto es lo que estaréis buscando en la tabla, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces simplemente no, bueno, elegir la U. Derivarla. ¿Vale? Y ahora ya aplicar la fórmula. Me dice, escribe la derivada de U y multiplicará por el coseno de U. Eso sería. Dime, Oscar. La derivada de U, no, también podrías ponerlo si quieres. Esto me da igual que pongas esto. De hecho, es como viene en vuestra tabla, pero también podrías escribirlo si quieres así. Lo que pasa que aquí sé que alguno tiene la tentación de multiplicar estas dos cosas y eso no se puede multiplicar porque esto va, o sea, aquí esto es 1. ¿Vale? Entonces tú no puedes multiplicar este polinomio por este polinomio de aquí. Por eso yo siempre lo pongo delante, para que no haya la tentación de multiplicar esos polinomios. No los puedes multiplicar. Es como si te digo coseno de 5 por 3 y aquí no hay un paréntesis. Eso quiere decir que hagas el coseno de 5 y luego lo multipliques por 3. Pero no puedes decirme, esto es coseno de 15. No, eso está mal. Eso estaría mal. ¿Vale? De hecho, fijaos lo que decía de los paréntesis, que empiezan a ser muy importantes, porque si yo este mismo ejercicio te lo pongo sin paréntesis, lleva todo a... No, me lleva justo lo que no quería llevarme. A ver, si yo este mismo quiero esto. Y este mismo te quito el paréntesis, ¿vale? Aquí, lo único que pertenece al seno es 3x cuadrado. Es decir, habría que hacer por un lado la derivada de esto, por otro lado la derivada de esto y por otro lado la derivada de esto. Porque el seno solo coge lo que tiene a continuación, a no ser que tú le metas un paréntesis y le hagas llegar más lejos. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, aquí teníamos que hacer 3 derivadas. La de el seno de 3x cuadrado, la de 4x y la de 8. ¿Vale? Porque el polinomio entero no pertenece al seno, solo pertenece este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? En el primer caso, aquí fijaos, la U sería 3x cuadrado, por tanto, U' sería 6x. ¿Vale? ¿De dónde entonces diríamos? ¿Cómo es la derivada del seno? Pues sería 6x por coseno 3x cuadrado. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí?
Y la de 4x, su derivada sería 4. Y la de 8, 0. Esto no hace falta hacerlo así. Si tú aquí en el examen pones 6x por coseno 3x cuadrado más 4, se acabó. Pero fijaos lo que ha cambiado esta derivada de esta de aquí. Simplemente por el paréntesis que le he puesto, por decir, todo el polinomio está dentro del seno, o aquí, que solo está dentro del seno, el 3x cuadrado. El cambio es brutal. ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos a hacer la última. Un poquito así, a ver si os sale esta. Esta ya tiene un poquito de mala leche. A ver. Esta tiene un poquito así de... Esta ya el próximo día trabajaremos más porque sale mucho, pero hoy vamos a hacer un poco así. No sé si os lo he dicho, tenéis un cuadernillo con 100 derivadas resueltas que iremos trabajando en clase, no todas, pero bastantes, en el aula virtual. Que lo tenéis subido. Que será las que trabajemos un poco en el aula. Sí. Está, fijaos, de la tabla, ¿en cuál creéis que estáis? ¿Cuál sospecháis? Sin miedo. La parte de funciones compuestas. La parte de funciones compuestas y de ahí la primera. Yo esto sospecharía, como bien hacéis, que sería esto. Muy bien. ¿No? Es una función más o menos larga elevada a un número. ¿Vale? Una función elevada a un número. ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo ahí. Y entonces me dice, si miráis la parte compuesta, me dice que esto es así. Vale, pues elijo la U. ¿Quién sería la U? Esto de aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y si lo derivo, esto me da la derivada de esto, que es 6x, y la del 3, que es 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y la n, que sería 3. ¿Vale? Dime. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo derivo eso? Claro, eso es, tú fíjate. 3x a la 2 más 3 es una suma. ¿Vale? Una suma de monomios. Y hemos visto que los monomios se derivan como este número lo paso adelante y a este le quito 1. Es decir, 2 por 3, 6 y a este 2 le quito 1. Me queda 6x. ¿No? Y el 3, ¿cuánto es la derivada de un número? 0. Lo que pasa es que no se pone más 0, nunca. ¿Me explico? Claro, no. A ver. Es aplicar el monomio. Tienes que verlo como... Tú para derivar esto tienes que ver, por un lado esto y por otro esto. Y si hubiese 6, pues el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, y así. Cada uno de ellos. Y siempre el número pasa adelante multiplicando, a este le quito 1. Excepto el que tiene x, 3x, pues sería 3. Porque la x daría x elevado a 0, que es 1. Y el de un número es 0. ¿Vale? Entonces, en este caso, para dejarlo terminado, la derivada, ¿qué sería? Pues n, que es 3, por lo mismo... A 3 le quito 1, porque me lo está diciendo, por lo mismo a 3 le quito 1, y por la derivada, que sería 6x. Si alguien quiere arreglarlo, puede juntar esto con esto de aquí. 18x, así. ¿Me explico? Quiero decir, ¿lo veis más o menos? ¿Sí? ¿Sería conveniente intentarlo? No, ahí lo podría dejar. Ahí lo podías dejar, ¿vale? Venga, pues estamos aquí. Mañana vamos a hacer más ejercicios, no os preocupéis. Que esto es hacer, hacer y hacer, ¿vale? Hay que hacer varios.